Don Alberto Sladoña, desde Buenos Aires, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos y cada uno de ustedes, a Jesús, a Ida, a Edmundo, a Faustino. Los estaba escuchando sobre este tema de que en la actualidad el cuerpo, la diferencia entre la vida y la muerte, el descarte de cuerpos a través de la vía del suicidio se ha extendido. Incluso si las estadísticas sirven para algo, hay un aumento casi geométrico de las tasas de suicidio que van desde los niños hasta los adultos, y no solamente los adultos mayores. Esto plantea una cuestión a estudiar con detenimiento, porque incluso una de las cosas terribles que plantea esta singular caravana de los ciudadanos hondureños que anuncian públicamente su decisión de pasar a los Estados Unidos, pone sobre la palestra un tema, el tema de sus cuerpos para la producción, sus cuerpos para usarlos políticamente, incluso para cometer con ellos tropelías que ustedes deben conocer, lo que ocurría en una época y sigue ocurriendo en el viaje en la Bestia, ese tren que atraviesa las fronteras y que llega de alguna forma hasta el norte del país, ¿no? Pero y también es tremendo las situaciones a las cuales, entre otras mujeres y niños de esta caravana son sometidos. ¿Cómo abordar eso cuando no basta solo con el discurso humanista? Pues ustedes habrán detectado que en la sociedad mexicana surgió eso que estaba siempre en las sombras, no digo en las profundidades, estaba en la superficie, que es la cuestión del racismo, incluso del racismo de, digamos, del miembro de la raza contra otro miembro de la raza. El racismo, la exclusión, el temor que 4.000 hondureños en un país de, si no me equivoco, 120 millones de habitantes, nos van a quitar a todos los trabajos, las casas, se van a instalar en nuestras casas, etcétera, etcétera. Además, como si esos fenómenos no hubiesen ocurrido antes o estén ocurriendo antes en diversas partes de la sociedad mexicana e incluso en diversas partes de la sociedad de América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar hoy el tema del cuerpo? Y me voy a permitir incluir allí una novedad, esperemos que pronto esté editada, parece que la va a editar Fondo de Cultura Económica, una obra de Michel Foucault que a él le llevó 8 años confeccionarla, Las Confesiones de la Carne. Me parece importante esa obra, entre otras cosas para los psicoanalistas y también para la política cultural. Uno se pregunta, ¿a qué se debe estos asesinatos que son llamados, calificados, caratulados como feminicidios? Lo digo así porque hay que estudiar caso por caso. No digo que no haya feminicidio, digo que lo hay, pero ¿cómo poder abordarlo? En Las Confesiones de la Carne, Foucault se pregunta cómo se construye, cuál es la genealogía de la sexualidad en Europa, y creo que algo de eso, mucho de eso, llegó vía la conquista y la colonización a nuestra América Latina, desde México a la Argentina. Entonces él descubre que la aparición de la sexualidad en Occidente, en el Occidente donde nosotros de alguna forma estamos incluidos, tiene que responder al logos, a Dios, a formas que cada práctica del acto sexual responda
a sembrar la semilla que Dios requiere para reproducir a los hombres. A ustedes les parecerá un pequeño salto, pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, desde hace varias décadas, digamos, no muchas, la imagen del jugador de fútbol cambió? ¿A qué me refiero? Hoy día, a la semana pasada, fue asesinada, fue calificada de feminicidio, una de las introductoras del fútbol y desarrolladoras del fútbol femenino en México. La secuestraron y después su cuerpo apareció como resultado de un asesinato, incluso creo que destazaron el cuerpo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es que el cambio de la imagen de la mujer, por ejemplo, no conozco el caso de Puebla, pero recuerdo el escándalo que había en la Ciudad de México cuando aparecieron las primeras mujeres que manejaban taxis? O sea, las mujeres aparecían en un coto cerrado, profesional o laboral, solo reservado a los hombres. ¿Qué ocurre? Que en muchos feminicidios lo que aparece es que lo que desata la escena del asesinato es que la mujer decidió, esa mujer, decidió que ya no quiere vivir con ese hombre. En ese momento, al margen de su voluntad, esa mujer cuestiona el logos que provenía de Dios, porque Dios decía que una vez casado eso, Él los casa y solamente Él podría llegar a disolver esa relación. ¿Cómo es que una mujer se atreve a decirle a ese hombre no quiero ya más vivir contigo porque, por ejemplo, no soporto el trato que me das? En ese momento, ustedes saben que cada relación de pareja, al margen de nuestra voluntad, tiene algo de una relación con el espejo. Yo encuentro una mujer que me gusta porque responde, entre otras cosas, a mi idea de lo que tiene que ser una mujer. Pero cuando desde el espejo me aparece una mujer, por ejemplo, que juega al fútbol, o que es una profesionista independiente, o que decide tener varias formas de actividad sexual, o que practica no solamente lo que se practicó en algunas comunidades primigenias, practica la poliandria, ¿no? O que quiere decidir su maternidad. Gracias, Faustino, sí. ¿Cómo es eso? En ese momento, la imagen del hombre queda cuestionada. Y en ese momento pasa al acto defendiendo. Ustedes saben que hay una diferencia entre agresión y agresividad. La agresividad se caracteriza por tratar de destruir una imagen que me cuestiona. O sea, una mujer decidiendo, como dice Faustino, en qué momento o si quiere o no estar embarazada, si quiere o no continuar un embarazo. En ese momento, al margen de su voluntad, cuestiona al logos de Occidente, la ley de Dios, y cuestiona la imagen del hombre que, como dice la Biblia, fue creado a imagen y semejanza de Dios. En ese momento, me parece que el psicoanálisis puede colaborar estudiando los diversos casos de feminicidio para mostrar que se trata de un pasaje al acto en defensa de una imagen que al hombre lo cuestiona. El hombre está constituido a imagen y semejanza de Dios. Creo que esto es semejante, hoy no nos da el tiempo seguramente para articular estas cuestiones con la aparición de una cosa que señala Foucault, la diferencia entre el cuerpo, que ustedes saben en psicoanálisis fundamentalmente tiene una consistencia del orden de la imagen, y la carne, digamos, algo así como cuando una mujer sustrae su cuerpo a obligatoriamente quedar embarazada, hace jugar su carne. Es algo
que habría que estudiar. No sé, es lo que yo tenía para comentarles, no sé si ustedes quieren. Sí, sí. Oye, Alberto, dos cosas de las que estás mencionando, ¿no? Una, relacionado con esto que acabas de decir, lo estás hablando en términos muy generales como la población, pero ¿qué pasa cuando ya específicamente en un personaje de la política le sucede esto? Me acordé del libro este de Olga Warman sobre la pareja presidencial, a donde le señala a Fox que su mujer, Liliana de la Concha, lo deja, y Fox dice a los Fox ninguna mujer lo deja, ¿no? ¿Qué efecto genera en un personaje que tiene una función pública este tipo de cosas, ¿no? Esto con respecto a la imagen que tú estás mencionando. Bueno, a ese hombre que tiene una función pública y al que no la tiene, a cualquier hombre, eso lo cuestiona. ¿Cómo es que me va a dejar a mí? ¿Cómo es que se atreve a creer que tiene el derecho de dejarme si Dios dijo que Él nos unió y solo Él nos podría separar? En ese momento voy a decir una barbaridad, por favor, es un diálogo cordial entre nosotros. El hombre toma a su cargo defender a Dios cuando Dios siempre lo defendía a él, y para defenderlo elimina quien cuestiona a Dios. En los debates sobre el tema del aborto, ustedes habrán visto que más allá de que la Iglesia abandonó la defensa solo teológica, la conserva, sigue diciendo no, que lo que Dios trae al mundo solo Dios lo puede quitar, y que no se le puede, si se le da lugar a las mujeres a su derecho a decidir sobre su carne, incluso sobre sus funciones, si quieren embarazarse o no, en ese momento el logos, la, Dios, en tanto logos, que constituyó la base de la sexualidad en Occidente, incluida América Latina, queda cuestionado. Y ahí se produce, está el horizonte del pasaje al acto, que se suele calificar como feminicidio. Oye, es que es muy interesante esto, yo no lo había percibido así, pero es la enorme carga que tenemos, sobre todo los pueblos que estamos en lo que era territorio mesoamericano, esta impronta de que Dios es el que te da la vida y Dios es el que te la quita. Bueno, eso fue lo que lamentablemente le ocurrió a los pueblos primitivos o primigenios con la llegada de la conquista, que la conquista ustedes saben que tuvo un costado espiritual, pero no por espiritual, justamente lo espiritual tuvo efectos materiales, ¿no? Se calcula 30 millones de miembros de las comunidades primigenias fueron eliminados porque no estaban en la gracia de Dios, entre otras cosas, ¿no? Eh, pero es importante lo que tú señalas porque ese logos opera fundamentalmente en nosotros. Es el pequeño logos que cada quien tiene dentro, ¿no? ¿Cómo es posible que no me obedezca? ¿Cómo es posible que se le ocurra subvertir el orden de la familia, que ella tiene que limpiar la casa, cuidar a los chicos? ¿Mm? Exactamente. Hay un cuestionamiento incluso radical, subversivo, hay una desobediencia que el hombre no acepta porque le afecta a su imagen. Digamos, su imagen fue construida como el cazador, el dueño de casa, incluso hasta hace 40 años en el Código Civil argentino se establecía que la mujer estaba obligada a responder a las demandas sexuales de su pareja, era parte de sus deberes en el matrimonio. Hay varias religiones que en las ceremonias de matrimonio entregan a la mujer, los padres entregan a su hija al varón con el que se casan y le ordenan servirle en todo lo que así convengan los intereses de la familia. Eso es una entrega, te la doy, o sea, y tú vas a hacerte cargo de la comida y vas a hacerte cargo, o sea, a mí me tocó en una boda, una cosa de estas, y es impresionante lo que escuchas, ¿eh?
como que en el pleno siglo XX, no, bueno, cuando me tocó, no puedes entender que eso esté pasando. Sí, hay que tener cuidado con la idea de que, como decía Octavio Paz, ¿no? Estamos condenados a la modernidad. Y entonces la modernidad es una mezcla de aquí, de allá y de acullá, de cosas que pensamos que ya no están y de pronto nos damos cuenta que éramos nosotros las que no las veíamos. Bien, ¿No? muy interesante hoy, nos hiciste pensar, Alberto. Siempre hace. Pensamos juntos. Ok, bien, te agradezco mucho, porque tú sabes que aquí, como nos enseñó Mario Moreno Cantinflas, que era un lacañano avant la letra, la cuestión está en el detalle. Bueno, Hasta luego, un gracias, saludo a todos y que a te vaya cada muy uno. bien. Hasta luego, Alberto. Adiós.